Hola, ¿qué tal, querida familia? Gracia y paz. Un fuerte abrazo en Cristo Jesús. Bienvenidos al canal Testificando de mi Fe y a este mensaje que contiene el comentario día por día de la lección de la escuela sabática. La lección número 2, titulada La zarza ardiente. Si usted en su corazón siente el deseo de compartir este mensaje con alguna persona, compártalo sin miedo. También dele me gusta a este video, suscríbase al canal y si voluntariamente quiere apoyarnos, puede hacerlo a través de PayPal. Debajo de este video, en la descripción, dejamos el enlace de PayPal. Nos ayuda mucho, pero es absolutamente voluntario. Sobre todo, oremos los unos por los otros. Comencemos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre para siempre. Señor, vamos a abrir tu palabra, vamos a estudiar la historia de la zarza ardiente. Por favor, despierta nuestra conciencia, despierta nuestro corazón. Permítenos entender tu voluntad, tu revelación y ayúdanos, oh Dios, a ponerla en práctica. Oramos por cada persona que comparte con mucha fe sus peticiones. Tú has leído cada petición y has escuchado cada oración de mis hermanos y mis hermanas. Y sé que vas a responder de acuerdo a tu divina voluntad. Ya estás respondiendo. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la santa palabra del Señor. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque en lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. En esta escena, Moisés no era un joven impetuoso. Era un hombre de 80 años que había pasado la mitad de su vida en el desierto. Tras huir de Egipto, el príncipe se convirtió en pastor, un oficio humilde y solitario. Lejos del palacio, en la quietud de Madián, seguramente pensaba que sus días de relevancia habían terminado. Seguramente pensaba: ahora solo me espera la muerte. Mientras tanto, en Egipto, el pueblo de Israel sufría bajo una esclavitud cada vez más cruel. Sus lamentos y su dolor habían subido hasta el cielo, y el Dios de sus padres no había sido indiferente. Es en este cruce de caminos, entre la resignación de un hombre y la desesperación de un pueblo, que Dios decide intervenir de una manera inolvidable. El encuentro comienza con una paradoja visual, una zarza que arde sin consumirse. El fuego en la Biblia a menudo simboliza la presencia santa y purificadora de Dios. Que la zarza, un arbusto común y frágil, no fuera destruida, era una señal poderosa. La santidad de Dios no viene para aniquilar lo humano, sino para habitar en él sin destruirlo. Cuando hay destrucción es cuando el pecador, de manera terca y cerrada, se define por el pecado y se aferra al pecado. Entonces la luz de Dios destruye la oscuridad, destruye al pecador junto con el pecado, porque el pecador voluntariamente se hizo pecado y no quiere salir de ahí. Es un llamado a la humildad y al reconocimiento de que está pisando un terreno santificado
por la presencia divina. Cuando Dios le pide a Moisés que se quite el calzado, no es un mero ritual, es un llamado a la humildad y al reconocimiento de que está pisando un terreno santificado por la presencia divina. Más adelante, al revelar su nombre, Dios se presenta como yo soy el que soy. En el hebreo original, esta frase no expresa una existencia estática. Representa una presencia activa y suficiente. Es como si Dios dijera, yo soy el único que existe. Los demás existen porque yo les doy vida. Es como si Dios dijera, yo seré lo que mi pueblo necesite que yo sea. Su libertador, su proveedor, su salvador, su sustentador, su guía. Cuando pienses que tú eres nada, recuerda que eres hijo del gran yo soy. Cuando sientas que todo acabó para ti, recuerda que Dios está en tu presente como estuvo en tu pasado y estará también en tu futuro, y esto es garantía de bendición, garantía de éxito, de triunfo, porque eres un hijo de Dios y una hija de Dios, príncipes y princesas del reino de los cielos. Amén, amén, claro que sí. Este pasaje nos revela el corazón de un Dios que está íntimamente involucrado con la humanidad. No es un Dios lejano, no es un Dios apático. El texto de memoria lo dice con una ternura sobrecogedora. He visto la aflicción, he oído el clamor, conozco sus angustias y he descendido a librarlos. Éxodo 3, 7 al 8. Este es nuestro Dios, un Dios que ve, un Dios que oye, un Dios que conoce, un Dios que desciende para ayudarnos. Su llamado a Moisés demuestra que él elige instrumentos imperfectos y llenos de dudas. Éxodo 4, 1, versos 10 y 13. Para cumplir sus propósitos perfectos, no por la capacidad del instrumento, sino por el poder de quien lo llama. Como Moisés, a menudo miramos nuestras debilidades, nuestro pasado o nuestra falta de elocuencia y decimos, ¿quién soy yo para hacer esto? La lección de la zarza es que la pregunta no es ¿quién eres tú?, sino ¿quién es el que te envía? Tu suficiencia no reside en tus talentos, sino en la promesa del yo soy. Cuando Dios te llame a un nuevo desafío en tu familia, trabajo o iglesia, no te excuses en tus limitaciones. Apóyate en sus promesas y en su presencia ilimitada. Dios no se le apareció a Moisés en un templo, muy importante, sino en medio de su jornada laboral en el desierto. A veces esperamos escuchar a Dios solo en los grandes eventos o en el retiro espiritual, pero Él anhela santificar nuestra rutina. Tu oficina, tu cocina, tu camino al trabajo pueden ser tierra santa si Dios está ahí y reconoces su presencia, porque de nada hubiera servido la zarza ardiendo si Moisés no la nota y no la ve. Pero Moisés no solamente la ve, sino que siente el anhelo de ir a ver por qué no se consumía. Muchos de nosotros estamos en presencia de una zarza ardiendo, pero no la notamos. No sentimos el deseo de ver por qué no se consume. Jesús está ardiendo en tu casa a través de tu esposa y tú no la ves, no la abrazas, no le dices te quiero. Jesús está ardiendo en tu casa a través de tus hijos y tú no los ves. No ves su sonrisa, no ves su alegría, no ves su inteligencia y solo ves cosas negativas. Tienes que ver la zarza ardiendo y valorarla y ver a Jesús en ella para que entonces puedas ser comisionado a cumplir con el propósito de tu vida. ¿Dices amén? Yo también digo amén. Gloria a Dios. Por esto,
La invitación, mis hermanos y mis hermanas, es a apartarnos de lo secular, de lo material que nos hace ciegos, para que podamos ver, podamos prestar atención a cómo Dios se manifiesta en lo cotidiano. En esa conversación o en esa pequeña oportunidad de servir. El encuentro en la zarza ardiente es más que un simple llamado, es una transformación. Un pastor fugitivo se convierte en un libertador y un desierto anónimo se transforma en tierra santa. Dios sigue buscando hoy a hombres y a mujeres en medio de sus rutinas, en sus desiertos personales. Nos llama no porque seamos dignos o capaces, sino porque Él es fiel y poderoso. El mismo Dios que vio la aflicción de Israel ve tus luchas, ve mis luchas. El mismo que oyó su clamor oye tus oraciones. Y el mismo que descendió para liberarlos ha descendido en Cristo para darnos vida y propósito. La única pregunta es si, como Moisés, estaremos dispuestos a descalzar nuestro orgullo, escuchar su voz y seguirlo a pesar de nuestros miedos. En el desierto de nuestra rutina, Dios enciende zarzas de propósito. No pases de largo, no dejes de mirar. Encuentra a Jesús, porque Él está ardiendo a tu alrededor. Llegamos ahora al comentario de la lección del día domingo, la zarza ardiente. Lejos del bullicio y el poder de Egipto, Moisés encontró un refugio de 40 años en Madián. No fue un tiempo perdido, ni una simple jubilación anticipada, fue un largo y necesario seminario en el desierto. Lejos de la autosuficiencia que aprendió como príncipe, ahora aprendía la dependencia diaria como pastor. En la soledad y el silencio, bajo el manto de las estrellas, Dios estaba transformando su corazón. Este periodo de aparente inactividad fue en realidad una preparación intensiva. Dios estaba forjando el carácter de un líder, no en un palacio, sino en la humildad del campo, preparándolo para la misión más grande de su vida. Tremendo, porque el Señor está haciendo esto a los 80 años de Moisés, cuando él ya esperaba solo la muerte. Y es que tú y yo no podemos jamás perder la esperanza. Mientras haya vida, Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado conmigo. Sé fiel. Mira a Jesús. Canta, alaba su nombre, vive para gloria de Él. Porque cuando tú crees que todo acabó, es cuando todo puede comenzar. Alabado sea el Señor. Dices amén. Yo también digo amén. Cuando Dios finalmente habla desde la zarza, no se presenta con un título de poder cósmico, sino con uno profundamente racional. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué significa esto? No es solo un recordatorio de su árbol genealógico, es la firma de un pacto vigente. En la mentalidad hebrea, ser el Dios de alguien implicaba una promesa de lealtad y protección inquebrantable. Con esta frase, Dios le está diciendo a Moisés: no soy un Dios nuevo. Soy el mismo que hizo promesas a tus antepasados. Génesis 17, 7 al 8. Y no las he olvidado en estos 400 años de silencio. Mi pacto sigue en pie y he venido a cumplirlo. Era una declaración de fidelidad a través de las generaciones. Este pasaje responde a una de nuestras preguntas más profundas. ¿Se ha olvidado Dios de nosotros en nuestros largos desiertos? La respuesta es un rotundo no.
Los 80 años que Moisés necesitó antes de ser llamado nos enseñan sobre la paciencia soberana de Dios. Su tiempo no es nuestro tiempo. Él está más interesado en forjar nuestro carácter que en cumplir nuestros plazos. Los años en Madián fueron absolutamente importantes para vaciar a Moisés de sí mismo y llenarlo de una humildad necesaria para depender enteramente de Dios, la humildad de Cristo. Nuestros periodos de espera, de aparente silencio o de tareas mundanas no son un castigo divino, son el taller del Maestro donde Él nos prepara para el propósito que tiene para nosotros. Así que en este desierto que estás atravesando, hay agua abundante para ti. Hay provisión abundante para ti. Lo que ahora no entiendes, lo que ahora deploras y de lo cual te quejas, mañana entenderás que era para equiparte con dependencia de Dios, con humildad, con fe, con fortaleza. Por tanto, ¿por qué esperar hasta mañana para agradecerlo? Agradezcámoslo hoy, y aunque no lo entendamos, miremos al cielo y digámosle gracias, Señor, porque todo esto es para mi bien. Amén. ¿Sientes que tu vida es una pausa o está en pausa? ¿Que tus mejores años están pasando en una rutina sin propósito aparente? No desperdicies y no desprecies tu desierto, tu Madián. En lugar de frustrarte, pregúntale a Dios, ¿qué está tratando de enseñarte? ¿Qué puedo aprender aquí? ¿Qué carácter estás forjando en mí? Usa este tiempo para profundizar tu comunión con el Señor, como lo hizo Moisés. Tu preparación silenciosa de hoy es fundamental para la misión que Dios te dará mañana. Cuando enfrentes una crisis, recuerda que sirves al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y Él es el Dios que ha sido fiel a generaciones de creyentes antes que tú, a millares de generaciones antes que tú y antes que yo. Recuerda las veces que Él ha sido fiel en tu propia vida, en la vida de tu familia o en las historias de la Biblia. Ancla tu fe presente en su historia de fidelidad pasada. Él no cambia y sus promesas para ti son tan seguras como lo fueron para Israel, como lo fueron para Moisés, como lo fueron en Cristo y lo son en Cristo. La historia de Moisés y la zarza nos enseña que Dios a menudo obra más poderosamente en el silencio que en el ruido. La preparación es tan importante como la misión misma. Dios no llamó al príncipe impetuoso de 40 años, sino al humilde pastor de 80. Él valora la madurez que solo el tiempo y la comunión con Él pueden dar. Que podamos aprender a confiar en el proceso del Señor, a valorar nuestras temporadas de quietud y a reconocer que, cuando finalmente nos llama, lo hace como el Dios fiel que nunca nos ha perdido de vista. Siempre ha estado ahí. Por eso recuerda que en los largos desiertos de la espera, del dolor y del sufrimiento, Dios no te ha abandonado. Dios ha estado allí contigo, sufriendo, porque sufre contigo, pero sobre todo, preparándote, esculpiéndote, formándote. Amén. Pasemos ahora al comentario de la lección del día lunes. El ángel del Señor. Éxodo 3, 7 al 12. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo.
El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Tras 400 años de silencio aparente, el telón del cielo está a punto de abrirse. Israel gime bajo el peso de la esclavitud en Egipto, y sus lamentos han formado una oración continua que ha llegado al trono de Dios. En el desierto, Moisés, un hombre que ya ha probado el fracaso al intentar ser un libertador por su propia cuenta, vive una vida sencilla como pastor. Es en este preciso momento, cuando la necesidad de Israel es máxima y la autosuficiencia de Moisés es mínima, que Dios decide intervenir. El escenario es Horeb, la montaña de Dios, un lugar que está a punto de ser santificado por la presencia divina. Ese monte, antes de que Dios se manifestara a Moisés allí, era solo un monte, pero luego que la presencia de Dios se manifestó allí para Moisés, es el monte Horeb, inolvidable en la historia sagrada. Tú y yo, sin la presencia de Dios, somos solo personas, existiendo. Pero con la presencia de Dios, somos como ese monte, marcados por la gracia divina, para una obra maravillosa de llevar bendición, de llevar esperanza a un mundo que lo necesita. Para otros podrá ser nada, pero para Dios eres su hijo y su hija, amado y amada. Y en ti quiere mostrar y manifestar su gloria, su fuego, su presencia, su Espíritu Santo, sus buenas nuevas, para que otros conozcan su gran amor. La Escritura nos presenta al ángel del Señor en medio de una zarza ardiente. Para entender quién es, debemos prestar atención a lo que hace y dice. La palabra hebrea original para ángel significa simplemente mensajero, pero este mensajero no habla en nombre de un tercero. Él habla como Dios mismo, en primera persona. He visto, he descendido, te envío. Más aún, acepta la reverencia de Moisés. Por esto entendemos que no se trata de un ser angelical creado, sino de una manifestación del mismo Dios, una teofanía, una aparición del Hijo de Dios, Jesucristo, antes de su encarnación. Él es el mensajero por excelencia del Padre, la palabra de Dios hecha visible para traer consuelo y liberación. Este pasaje revela el motor del plan de salvación, la compasión divina. Dios explica que interviene porque ha visto, ha oído y conoce el sufrimiento de su pueblo. Pero es la respuesta de Moisés la que nos ofrece una lección importante. Ante la tarea monumental, su reacción no es de orgullo, sino de profunda humildad. Señor, ¿quién soy yo? Aquí respondemos a la pregunta, ¿por qué es tan importante este sentido de indignidad? Porque la humildad es el recipiente vacío que Dios puede llenar con su poder. Una persona que confía en sus propias fuerzas, como el joven Moisés en Egipto, está destinada al fracaso. Pero una persona que reconoce su insuficiencia, como el pastor de 80 años en Madián, se convierte en el candidato perfecto para ser un instrumento en las manos de Dios. La gracia de Dios no llena a los que están llenos
de sí mismos, porque no puede. Pero los que están vacíos del yo pueden ser llenos con el poder y la gracia de Cristo. Tal vez miras tu vida y, como Moisés, te preguntas, ¿quién soy yo? Ves tus limitaciones, tus errores pasados, tu falta de recursos, pero alégrate. Este sentimiento de pequeñez es el punto de partida de Dios para actuar con poder en tu vida. No dejes que el enemigo use tu sentimiento de indignidad para paralizarte. Ofréceselo a Dios como un lienzo en blanco y dile: Señor, no soy nada, pero tú lo eres todo, aquí estoy. Que se haga en mi vida tu santa voluntad. Si has alcanzado el éxito o tienes una posición de liderazgo, la tentación será creer que lo mereces. La lección de Moisés nos invita a cultivar la humildad de forma activa. Comienza tus días no con una lista de tus capacidades, sino con la pregunta sincera: Señor, ¿quién soy yo para llevar a cabo esta tarea? No puedo solo, no puedo sin ti. Soy indigno. Este acto de recordar nuestra total dependencia del Señor nos mantiene anclados a su gracia y nos protege del peligro de la autosuficiencia. El Dios que se revela en la zarza es un Dios que desciende a nuestro nivel, que se hace mensajero para alcanzarnos. Y el hombre que Él elige no es un gigante de la fe, sino alguien que es dolorosamente consciente de su propia fragilidad. Esta hermosa paradoja es el corazón del Evangelio. Nuestra debilidad no es un obstáculo para Dios, es la puerta de entrada para su poder. El llamado no es a ser fuertes, sino a ser suyos, porque siendo suyos seremos fuertes. Porque cuando nos damos cuenta de que no somos nadie, Él puede serlo todo en nosotros. Y entonces la gloria no será para el instrumento, será para Dios, porque Él la merece. Por eso nunca olvides que siempre que reconoces que no eres nadie, Dios llena ese vacío con su presencia, con la presencia del gran yo soy. Pasemos ahora al comentario de la lección del día martes, titulada El nombre del Señor. Éxodo capítulo 3, versículos 13 al 17. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: En verdad os he visitado, y he visto lo que se os hace en Egipto, y he dicho: Yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Moisés, abrumado por la misión divina, se enfrenta a una realidad muy práctica. Él conoce a su pueblo. Sabe que tras siglos en Egipto, rodeados de un panteón de dioses con nombres y funciones específicas, los israelitas no se iban a conformar con un Dios me ha enviado. Necesitaban saber qué Dios, con qué autoridad y con qué poder. La pregunta de Moisés: si ellos me preguntan ¿cuál es tu nombre?,
¿qué les responderé?, no nace de una simple curiosidad teológica, nace de una necesidad pastoral. Necesita un ancla, una identidad divina que dé peso a su mensaje y esperanza a un pueblo aplastado. La pregunta de Moisés va más allá de un simple nombre. En el pensamiento hebreo, un nombre no era una etiqueta, sino la revelación del carácter y la esencia de una persona. Por eso, al preguntar por el nombre de Dios, Moisés estaba pidiendo: ¿cuál es tu naturaleza? ¿En qué consiste tu poder? ¿Qué te hace diferente de los dioses de Egipto? Él estaba pidiendo las credenciales del Creador. La respuesta de Dios, yo soy el que soy, es una de las revelaciones más profundas de la Biblia. En el hebreo original, esta frase no es estática, sino dinámica y llena de promesas. Es un verbo de acción que se traduce mejor como yo seré lo que seré, conectando directamente con su promesa anterior, yo estaré contigo, yo seré contigo. Es un Dios que no está limitado por el tiempo ni el espacio. La frase yo soy el que soy implica: Moisés, los demás dioses no son falsos, no existen, son un invento, pero yo existo, yo soy el que da la vida, porque soy el dueño de la existencia. Dios le está diciendo a Moisés y a Israel que Él es el Dios autosuficiente y eternamente presente, cuya naturaleza no puede ser encasillada. Más importante aún, Él será todo lo que su pueblo necesite en cada momento. Para los esclavos será su libertador, para los errantes será su guía, para los débiles será su fuerza. Este nombre, Yahvé, fue conocido por los patriarcas, pero ahora se revela en su significado más íntimo. Ellos conocieron al Señor como el Shaddai, el Dios todopoderoso de las promesas. Ahora Israel lo conocería como Yahvé, el Dios personal del pacto que interviene, que redime y que camina con su pueblo. Es la transición de conocer el poder de Dios a experimentar su presencia personal y salvadora. Alabado sea Dios. Una cosa es conocer por teoría y otra conocer por experiencia propia, experiencia total, inmersiva y cercana. A menudo oramos a un Dios genérico, pero la lección de hoy nos invita a ser específicos. Cuando la ansiedad nos abrume, no solo digamos Dios ayúdame, sino invoquemos el carácter santo de Yahvé Shalom. El Señor es mi paz. Jueces 6:24. Cuando te enfrentes a una necesidad, confía en Yahvé Jireh. El Señor proveerá. Génesis 22:14. Conocer su nombre es aplicar su carácter específico a tus necesidades concretas, porque Dios provee para sus hijos todo cuanto ellos necesitan, comenzando por la prioridad. Nos da el mayor don del cielo, a Cristo, al Espíritu Santo, porque quien está en el reino tiene todas las cosas materiales y secundarias como añadiduras, pero si tiene a Cristo, ya lo tiene todo. El mensaje de la lección de esta semana nos pregunta cómo hemos experimentado la cercanía de Dios. Esa intimidad no es un sentimiento místico que aparece de la nada. Se cultiva, pero ¿cómo? Al igual que con cualquier relación, se cultiva con tiempo, con confianza, con diálogo, con fe. Por esto entonces debemos dedicar momentos del día no solo para pedir, sino para meditar en quién es el Señor, en la fidelidad que su nombre promete. La cercanía con el Señor se experimenta cuando dejamos de verlo como un rey lejano y comenzamos a caminar con Él como nuestro compañero fiel,
el yo soy que está siempre con nosotros. Dios no te ve a ti como una persona de valor secundario o de poco valor. Dios te ve a ti como si fueras la única persona que existiera en el universo y te ama con un amor más fuerte que la muerte y más fuerte que el pecado. Por eso, si aceptas esa verdad, tu relación con el Señor va a cambiar drástica y dramáticamente. Estoy seguro de ello. El Dios que se reveló a Moisés no le entregó un amuleto mágico, sino una promesa viva. Su nombre no es un conjuro, sino una invitación a una relación profunda y transformadora. Nos recuerda que nuestro Dios no es una fuerza impersonal, sino una persona que anhela ser conocida. Él no solo nos dice su nombre, Él nos invita a vivir bajo la sombra de todo lo que Él es. En Cristo Jesús, cuyo nombre significa Jehová salva, esa revelación llega a su clímax. Ya no solo oímos su nombre, vemos su rostro y sentimos su abrazo redentor. Por eso nunca olvides, más que una palabra para pronunciar, el nombre de Dios es una promesa en la cual refugiarnos. Todos los días, acude al Señor al amparo de la roca, refúgiate en sus brazos, duerme tranquilo, vive tranquilo, trabaja tranquilo, ama tranquilo, mientras haces la voluntad de aquel que te ama tanto. Pasamos ahora al comentario del día miércoles. 4 excusas. Tremendo título. Éxodo 4, 1 al 9. Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha aparecido Jehová? Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Voy a leer hasta allí, hasta el número 5. Ustedes pueden seguirlo leyendo completo en casa para que no se me haga tan largo este video, que ya de hecho está largo y me faltan varios días para comentar. Estamos en medio de una de las conversaciones más honestas y reveladoras de la Biblia. Dios ha llamado a Moisés, pero Moisés no quiere ir. Su pasado en Egipto es una herida abierta, un recordatorio de su fracaso estrepitoso cuando intentó liberar a su pueblo con sus propias fuerzas. Ahora, frente a la zarza ardiente, ese trauma resurge en forma de excusas. Cada objeción es un muro que levanta para protegerse de volver a fallar, sin darse cuenta de que esta vez no va a ir solo y no lo hará con su estrategia. La conversación no es un debate teológico, sino el forcejeo entre la inseguridad humana y la soberanía divina. Ante la excusa de Moisés, y si no me creen, le dice Moisés a Dios, Dios no le ofrece un argumento, sino poder visible. Las señales que le da son sermones sin palabras. Primero, la vara de pastor que se convierte en serpiente. En Egipto, la serpiente era un símbolo poderoso del faraón y sus dioses. Al transformar una simple vara en serpiente y volverla a su estado original, Dios estaba declarando: yo tengo control total sobre el poder de Egipto. Puedo tomar lo más humilde y someter con ello a lo más soberbio. Segundo, la mano que se vuelve leprosa y luego sana. La lepra era un símbolo de muerte y de corrupción. Con esta señal, Dios
demostraba su autoridad absoluta sobre la vida y la muerte, la enfermedad y la restauración. No eran trucos de magia, eran credenciales divinas para convencer a Moisés, y si el pueblo dudaba, para convencer al pueblo. La respuesta de Dios a las constantes excusas de Moisés nos enseña una lección fundamental sobre la gracia. A cada no puedo que nosotros decimos o que Moisés dijo, Dios responde con un yo estaré contigo. Tú no puedes, pero yo te voy a ayudar. Yo voy a estar ahí contigo. A la falta de fe del pueblo, Dios ofrece señales. A la falta de elocuencia de Moisés, Dios le recuerda, ¿quién le dio la boca al hombre? Yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. La lección era clara. Dios no necesita nuestra habilidad, necesita un corazón humilde y dispuesto. Nuestras debilidades no son un obstáculo para el Señor, son la plataforma perfecta para que su poder se manifieste. Cuando sentimos que Dios nos llama, Él no espera que tengamos todas las respuestas o todas las capacidades. Él solo espera que confiemos en que Él sí las tiene y que si nos ha llamado es porque nos puede usar, porque puede salir vencedor usando tu vida y la mía como instrumentos de bendición para gloria de su nombre y para beneficio de otros. Todos tenemos una excusa favorita que usamos para evitar los desafíos de Dios. Algunos decimos no tengo el don, otros dicen no estoy preparado, otros decimos somos muy tímidos o pensamos otro lo va a hacer mejor. Seamos honestos, ¿cuál es nuestra excusa? En lugar de repetirla como un mantra de incapacidad, presentemos esa excusa al Señor como una oración. Digámosle, Señor, esta es mi debilidad, este es mi miedo, te lo entrego. Por favor, manifiesta tu fuerza en este vacío. La excusa final de Moisés fue pedir que enviara a otro. Y en un acto de increíble paciencia, Dios le proveyó a su hermano Aarón. A veces, la solución de Dios a nuestra debilidad no es quitárnosla, sino darnos un compañero de trabajo. No desprecies la ayuda que Dios te envía a través de tu cónyuge, de un amigo, de un pastor o de un hermano de la iglesia o de un compañero de trabajo. Aprende a trabajar en equipo, reconociendo que la obra de Dios es comunitaria y que Él nos da a otros para complementarnos y para sostenernos. La historia de las excusas de Moisés es en realidad nuestra propia historia. Refleja nuestra lucha interna entre el llamado de Dios y nuestros miedos más profundos. Pero el protagonista de este relato no es la debilidad de Moisés, sino la persistente y poderosa gracia de Dios. Él no busca héroes perfectos, busca vasijas rotas dispuestas a ser usadas. Que hoy podamos dejar de mirar nuestras limitaciones y fijemos la vista en el Dios que todo lo puede, el que transforma varas en instrumentos de poder y tartamudos en libertadores de naciones. Por esto nunca olvides, Dios no busca personas sin excusas, porque cuando somos conscientes de nuestra debilidad, tenemos excusas, pero Él busca corazones dispuestos a soltar esas excusas y a abrazarse de las promesas de Dios. Vayamos ahora al comentario del día jueves. Tiene como título La circuncisión. Éxodo 4, 18 al 20. Dice: Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: Iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: Ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: Ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto,
Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano, y dijo Jehová a Moisés: Cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. 22. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva, mas no lo has querido dejar ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Duras palabras, pero están en la Biblia. Tenemos que leerlas, tenemos que respetarlas y aceptarlas como inspiradas por el Señor. Moisés finalmente ha obedecido. Después de una larga conversación llena de excusas y promesas, se despide de su suegro y emprende el viaje que cambiará la historia. Va con su familia, con las señales de Dios en su mano y con una misión divina en su corazón. Todo parece estar en marcha. El plan de liberación ha comenzado. Y es precisamente en ese momento, en una posada en el camino, que la narrativa da un giro muy grande y aterrador. El agente de liberación está a punto de ser destruido, no por el faraón, sino por el mismo Dios que lo envió. Para entender esta extraña y dura historia, debemos ver la circuncisión no como un simple rito, sino como el sello visible del pacto de Dios con Abraham. Génesis 17. Era la marca externa que identificaba a alguien como parte del pueblo de Dios, un recordatorio constante de las promesas y responsabilidades del pacto. Que Moisés, el hombre escogido para liberar a toda la nación del pacto, hubiera descuidado esta señal fundamental en su propio hijo, era una contradicción flagrante. Era una pequeña negligencia, quizá para complacer a su esposa madianita, pero con consecuencias enormes. ¿Cómo podía exigirle a Israel obediencia al pacto si su propio hogar no estaba en orden? Este pasaje nos revela a un Dios que se toma la obediencia y el pacto con absoluta seriedad. Nos enseña una lección vital. No podemos separar nuestra misión pública de nuestra integridad privada. Para Dios no hay tal cosa como una pequeña desobediencia cuando se trata de un deber conocido. Moisés no podía ser el canal del poder de Dios mientras mantuviera un área de su vida en consciente rebelión. El encuentro violento en la posada fue un acto de misericordia severa. Dios amaba a Moisés lo suficiente como para detenerlo y purificarlo antes de que su inconsistencia lo descalificara o destruyera. Antes de que Moisés pudiera enfrentarse al faraón, tenía que rendir completamente su propio hogar al Señor. La historia nos pregunta directamente: ¿qué estamos descuidando? Quizás es un hábito que sabes que debes abandonar, una conversación de reconciliación que has estado posponiendo, una ofrenda que prometiste o una disciplina espiritual que has dejado de lado. Esa área de negligencia es tu hijo incircunciso. La aplicación es clara y es urgente. No esperes a que Dios te detenga en el camino. Toma la decisión hoy. Realiza esa llamada. Pide ese perdón. Reconoce ese pecado. Abandona ese pecado. Abre tu Biblia y entrégate al Señor. La obediencia postergada es desobediencia. Moisés fue confrontado por una falla doméstica. A menudo nos enfocamos tanto en nuestro trabajo o en el servicio en la iglesia que descuidamos la vida espiritual de nuestro propio hogar. Pregunta para reflexionar: ¿estás siendo el líder espiritual que Dios te llama a ser con tu cónyuge y con tus hijos? ¿Es tu casa un lugar donde se honra a Dios en lo pequeño y en lo grande? Antes de buscar transformar el mundo, asegúrate
de que tu primer campo misionero a transformar y a bendecir sea tu familia, y que esté siendo cultivado con amor, bendición, fidelidad y obediencia a Dios. Este episodio, aunque incómodo, es un recordatorio del amor purificador de Dios. Él no nos dejará continuar por un camino que, aunque parezca bueno, tiene una falla fundamental en sus cimientos. A veces, las crisis más inexplicables en nuestras vidas son la intervención de Dios para llamar nuestra atención sobre un deber descuidado. El Dios que nos llama a misiones extraordinarias es el mismo que exige una obediencia de corazón en los detalles más ordinarios de nuestra vida. La obediencia en lo privado, en lo secreto, es la fuerza y el fuego para el poder que Dios nos quiere dar en público. Hemos llegado al final, la lección del día viernes, que siempre tiene como título para estudiar y meditar. Éxodo 4:12. Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. A lo largo de esta semana hemos caminado con Moisés. Lo encontramos como un humilde pastor en Madián, un hombre que probablemente había renunciado a cualquier sueño de grandeza. Lo vimos sobrecogerse ante una zarza que ardía con fuego divino, y lo escuchamos presentar una por una sus excusas y sus temores. Hemos sentido la paciencia de Dios al responder cada duda, y hemos sido testigos de su gracia al proveer todo lo que Moisés necesitaba. Esta semana ha sido un viaje desde la abrumadora inseguridad humana hasta la infinita suficiencia de Dios. La experiencia de Moisés nos enseña una gran lección, una vital lección sobre los deberes de la vida. Para Dios no hay tiempo perdido ni tarea insignificante. Los 40 años que Moisés pasó en Madián no fueron una pausa en su vida, sino una parte esencial en su preparación. Al cuidar ovejas aprendió la paciencia y el liderazgo de un pastor. Al ser esposo y padre, cultivó la responsabilidad y el amor. Al estar en comunión con Dios, probablemente escribiendo las historias de Génesis, estaba construyendo el fundamento teológico de su fe y de la nuestra. Su fidelidad en esos deberes cotidianos y aparentemente pequeños fue el verdadero entrenamiento para la misión de la vida. Dios nos prepara para los grandes llamados en la escuela de las pequeñas responsabilidades. Por eso no menosprecies las pequeñas obras, los pequeños favores, los detalles en tu trabajo. Valóralos, porque el que es fiel en lo poco, sobre mucho será puesto. Entonces, ¿cómo aprendemos a confiar en que Dios nos capacitará si nuestras excusas parecen tan razonables? La historia de Moisés nos muestra que la confianza no es un sentimiento que precede a la acción, sino una decisión que la acompaña. La confianza se forja en el acto de obedecer a pesar del miedo. Dios no le pidió a Moisés que se sintiera valiente, solo le pidió que fuera a donde él lo mandaba a ir. Y es aquí donde la confianza en la autoridad de Dios se vuelve importante. Moisés pudo confiar en el llamado de Dios porque ese Dios era el creador soberano del libro de Génesis, el que había hecho un pacto fiel con Abraham. Si el fundamento de Génesis es inestable, las promesas del Éxodo y de toda la Biblia se desmoronan. De allí que el diablo odia tanto el libro de Génesis y de muchas maneras, con muchas trampas, ha intentado derrumbar su fundamento.
Nuestra confianza para el futuro se ancla en la fidelidad que Dios ha demostrado desde el principio. Quizás, mi hermano y mi hermana, sientas que tu vida actual es una simple rutina, un trabajo, estudios, cuidar de la familia, pero no desprecies esta etapa. Es tu campo de entrenamiento. Sé fiel en lo que Dios ha puesto en tus manos hoy. Sé el mejor empleado, el estudiante más dedicado, el padre o la madre más amorosa que puedas ser. La integridad y la excelencia que desarrolles en lo oculto, en lo privado de tu rutina, son las herramientas que Dios usará para tu llamado público de mañana. El llamado de Dios a menudo nos encuentra sintiéndonos completamente inadecuados, incapaces. Nuestras excusas nos parecen lógicas y convincentes, pero Dios no está pidiendo tu capacidad, sino tu disponibilidad. No te pide tu confianza, sino tu obediencia, y luego de que obedezcas, vendrá la confianza porque verás la gloria de Dios. ¿Hay algo a lo que Dios te está llamando, pero el miedo te detiene? Da un pequeño paso de hoy. Di sí a esa tarea, a esa conversación, a ese servicio. Tu confianza no crecerá esperando, sino caminando. Mientras más obedezcas lo que Dios te manda, más grande va a ser tu confianza porque vas a ver la fidelidad de Dios. La historia de Moisés es un espejo y es un consuelo para cada uno de nosotros. Refleja nuestros propios miedos y nuestra tendencia a escondernos detrás de las excusas. Pero sobre todo, es un testimonio luminoso del poder transformador de Dios. Él no busca a los perfectos ni a los superdotados. Busca corazones humildes, dispuestos a obedecer. Pensemos en todo lo que Moisés y el mundo se habría perdido si el no de Moisés finalmente hubiera prevalecido. ¡Qué bendiciones y qué aventuras sagradas nos estaremos perdiendo nosotros por decirle no al sí del Señor! No le digamos más que no. Y no realicemos las tareas que Él nos ha encomendado a través de su providencia por las circunstancias que estamos viviendo. No las despreciemos y no nos enojemos con ellas. Cumplámoslas con amor, con fidelidad, con paciencia, y Dios proveerá su gracia y más adelante entenderemos el por qué. Mientras ese día llega, recordemos que la fidelidad en el desierto de hoy es lo que nos califica por la gracia de Dios para ser dependientes de Él y para la tierra prometida. Señor, gracias por esta palabra que nos envías, fiel, a veces directa, fuerte, pero que expresa tu luz, y ante tu luz podemos ver nuestros pecados, nuestra arrogancia, nuestro orgullo, nuestra pereza espiritual, nuestra negativa a tu llamado. Pedimos perdón por ello. Ayúdanos, oh Dios, a ver constantemente la zarza que arde a nuestro lado, a nuestro alrededor, y en esa zarza ver a Cristo. En tus manos, como siempre, Señor, pongo cada petición de mis hermanos y de mis hermanas. Peticiones que ellos escriben con una gran esperanza y una gran fe de que tú eres el Dios que oye, que ve, que ama, que responde, que desciende para librarnos. Gracias por escucharnos, oh Dios, y por respondernos y por bendecirnos de manera abundante para que nosotros podamos glorificar tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, Señor. Muy bien, mis hermanos, ha sido un gran privilegio compartir con ustedes esta lección. Ha quedado un poco larga, pido excusas, pero es un deleite escuchar el mensaje de Dios. Espero que ustedes se hayan deleitado. En el canal estamos pidiendo ayuda, un granito de arena, porque ya los equipos comienzan a fallar, el computador ya está fallando, la cámara también. Así que si usted es tocado por el Señor y de manera voluntaria, después de haber dado sus diezmos y ofrendas en su iglesia,
quiere apoyarnos con un granito de arena, hágalo aquí en PayPal, debajo de este video. En la descripción está el enlace para que usted nos pueda colaborar. Dios les sepa multiplicar. Un abrazo. Recuerden que ustedes son muy amados y muy amadas por el Señor. Que Cristo venga pronto. Amén.